Hola, ¿cómo están? Bendiciones, familia de Dios. Vamos a orar en este nuevo estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos que tú nos estés acompañando, que tú tomes el control de nuestras lecturas, Señor, que tú estés guiando para que podamos entender lo que quiere decir tu palabra. Señor, a ti toda la gloria y la honra, Padre. Gracias por estar con nosotros. Te lo entregamos a ti este tiempo, este momento. Sé tú tomando el control de todo. Espíritu Santo, revélanos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí de nuevo en esta cita en lo que estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesús. Ahora veremos, el tema es Jesús resucitó de entre los muertos. Y aquí hay vamos a añadir una pregunta más. ¿Jesús resucitó de entre los muertos en realidad? Es una pregunta. Y mira, antes de la muerte de Jesús, los discípulos estaban obsesionados por la restauración del reino de Israel. Así es que ellos no entendían la predicción ni el significado de su muerte y de su resurrección que tendría. Esto lo podemos encontrar en Marcos 31-32, también Marcos 9, 31-32, Lucas 9, 21-22 y Lucas 44-45. Vamos a leer Lucas. Y así dice la palabra de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y lo vemos ahora en Lucas 9, 44 al 45, que dice... Así dice la palabra de Dios. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Hay un ejemplo en el que estamos leyendo de Marcos 8, 31-32. Quiero que lo veamos, es importante. Así dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Aquí vamos a hacer una pausa. Pedro lo trajo aparte y le comentaba que eso no convenía a lo que ellos como discípulos pensaban que iba a pasar. Y también aquí ahora viene a mi mente una cita bíblica que es que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros, son diferentes. Ellos como hombres pues veían que si él moría pues ya no iba a pasar, o sea que no convenía que él dijera que moriría, porque entonces toda esa ilusión que tenían y estaban tan obsesionados porque fuera una restauración del reino, pero ellos no entendían cómo iba a ser, cómo lo iba a manejar. Realmente no tenían idea de la predicción. Ya cuando pasa y él habla del templo, que en 3 días lo haría, es cuando ellos empiezan a entender. Un ejemplo muy claro es cuando los 2 discípulos a quienes Jesús se les aparece en el camino a Emaús tenían un estado anímico tan triste, regresaban y recuerdan, no sé ustedes si recuerdan este pasaje en el que ellos iban platicando y tienen tienen esta tristeza, desilusión, no sé. Ellos regresaban de Jerusalén donde habían presenciado ya la crucifixión de Jesús. Y se hizo notoria su desilusión por este evento, por un semblante triste.
pues esperaban que Jesús fuera el que redimiera a Jerusalén. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 24:21. Y dice así la palabra de Dios: pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. He aquí que ellos iban y tenían un semblante triste. Estaban pues platicando entre sí, pero estaban platicando de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces, aquí vemos muy claro que no tenían ellos la certeza de que Jesús hubiera resucitado. Se preguntaban si Él era el que habían esperado para que se restaurara el reino. Pero el significado de su muerte y su resurrección no lo tenían en sus corazones. Vamos a considerar unas razones en las cuales la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Ahora en este tema veremos lo que podría ser para solo la resurrección. Pero quiero que también veamos esta situación con Jesucristo, que es una resurrección diferente. Vamos a ver uno de los puntos. La razón para creer es que el cuerpo de Jesús fue resucitado. El Señor Jesús fue la primera persona en experimentar la resurrección y ocupar un cuerpo inmortal. ¿Por qué? Porque todos los que habían sido resucitados durante su ministerio de Jesús no resucitaron a la inmortalidad. Recordemos a Lázaro, recordemos a la niña que les dice que no está dormida, que los llama, y a otras personas también, hay varios ejemplos. Entonces, ellos tuvieron que experimentar la muerte por segunda vez, pero nuestro Señor Jesús tuvo una resurrección para una vida inmortal. Él ya resucitó con un cuerpo inmortal. ¿Por qué? Pues porque es Dios, ¿no? Y en realidad Él está diciendo que vas a resucitar junto con Él a una vida eterna. El mismo cuerpo de Jesús que expiró en la cruz resucitó a una existencia inmortal impedecedera. Su cuerpo resucitado marca la pauta de los cuerpos resucitados de los creyentes que nosotros recibiremos cuando Cristo regrese, porque regresará a lo suyo. Esto lo tenemos en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y en Apocalipsis 20, el versículo 4 y 6. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. ¿Ok? Es capítulo 4, versículo 13 al 18. Y así dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. No precederemos, perdónenme, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto tiene que darte aliento.
en que ya no vamos a estar. Y si tú te das cuenta, Dios es tan grande y tan maravilloso que el cuerpo físico no es un parámetro. Porque según este versículo que acabamos de leer, puede ser que tengas un cuerpo muerto, pues ya que estés muerto, y que vas a resucitar en ese cuerpo inmortal. Y aún los que están vivos van a ascender, van a ser arrebatados, y ese mismo cuerpo que podría ser mortal, ¿no? Que podría ser, va a convertirse en inmortal, porque ese es el que vas a tener en la eternidad. Pero es cuando ya has pasado, o sea, cuando el Señor venga a llevarnos, o sea, Él va a tener ese cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico lo hemos heredado de Adán, el hombre de la tierra, pero algún día tendremos cuerpos como el de Cristo. Él hace esa transformación en ese momento cuando lo sube. ¿Sí? Quiero que leas, por favor, Apocalipsis 20 del 4 a 6. Ese no lo vamos a leer, pero quiero que tú lo tengas anotado. Vamos a seguir. Pablo le explicó a los corintios que el cuerpo terrenal de los cristianos que muere y se descompone va a ser totalmente diferente cuando resucite. Va a ser un cuerpo que nunca muera. Ahora es débil por cuanto resucite, pero cuando resucite va a ser poderoso y eterno. Ahora es un cuerpo humano y natural, propenso a todas las debilidades de tales cuerpos, pero al resucitar va a ser un cuerpo espiritual. Tenemos que estar alimentando nuestro cuerpo espiritual. ¿Recuerdas el versículo que leímos que también van a ser arrebatados? Porque ese cuerpo espiritual es más fuerte que tu cuerpo físico. Tenemos que, así como cuidamos nuestro cuerpo físico, tenemos que estar cuidando nuestro cuerpo espiritual, ser más fuertes en todos los aspectos. Vuelvo a repetir, nuestro cuerpo físico lo heredamos de Adán, el hombre de la tierra, pero algún día tendremos cuerpos como el de Cristo, el hombre del cielo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, 42 al 58. Vamos a leerlo. Así dice la palabra de Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es el primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que vuelvas a leer este texto tú en casa 1, 2, 3 veces. Quiero que lo leas y que lo atesores, porque es maravilloso. Y como les estaba diciendo, el cuerpo físico será transformado en algo espiritual, pero tú tienes que estar fortaleciendo ese cuerpo espiritual ahorita, en tu tiempo con Dios, buscando de Él. Es importante señalar que el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesús se asemeja en apariencia a su cuerpo antes de la resurrección. Se da fe de esto con la invitación de que le hizo a sus discípulos de que estaban reunidos de noche de su resurrección para mirar sus manos y sus pies. Esto lo encontramos en Lucas 24, del 39 al 40. Así recuerdan, ¿no? Cuando les dice que lo toquen. Su cuerpo todavía tenía las perforaciones de los clavos hechas en su crucifixión. Cuando Jesús apareció la segunda vez a sus discípulos, le pidió al incrédulo Tomás que metiera la mano en el costado. Esto lo tenemos en Juan 20, 27. Jesús le había dicho anteriormente a sus discípulos que lo palparan a él, que él no era un espíritu, que no era un espíritu el cual que no tiene carne ni hueso, que él había resucitado físicamente, vivo, que él estaba vivo, tal cual. Esto lo podemos ver en Lucas 24, el versículo 39. Vamos a leerlo. Mientras ellos aún hablaban, vamos a leer desde el 36 y un poquito más adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a nuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué maravilloso es saber que es verdad,
es la única persona que ha resucitado. Puedes pensar en personas que pues han hecho cosas, o sea, eso hablamos de la divinidad de Dios, que es Dios aquí en la tierra. Y como también en los versículos que leímos, ¿dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Si Jesús ya ha tenido la victoria en esa muerte física, transformando a ese cuerpo a un cuerpo inmortal. Eso va a ser la resurrección con el Señor Jesús. Eso es la promesa que Él nos ha hecho. Una resurrección a un cuerpo inmortal que tenemos que tener presente. Vamos a seguir adelante. Al mismo tiempo, es importante señalar que el cuerpo resucitado de Jesús, a semejanza y en apariencia, esto da fe. Cuando Él dice que lo palpen, esta es una prueba física de que Él ha resucitado. Vamos a ver otra prueba en Juan 21, 12, 13. Ahí se puede observar que su cuerpo no era el cuerpo normal de un ser humano por su capacidad de aparecer y de desaparecer a la voluntad. También vemos esto en Juan 20, el versículo 19, en Lucas 24, 31 al 36. Porque también parece que se podía ocultar su identidad. Cuando están en el camino los discípulos a Emaús no lo reconocen, no lo reconocieron al principio, hasta que ya después, ellos no lo reconocieron hasta que después Él se aleja y ellos se quedan con esa sensación, ¿no?, de que era Él. Esto lo encontramos en Lucas 24, 16 al 31. Y bien, otra prueba es la tumba vacía. La realidad de la tumba vacía es una de las pruebas más sólidas de la resurrección de Jesús. Los soldados que custodiaban la tumba fueron sobornados para que confesaran a sus discípulos que habían hurtado su cuerpo mientras dormían. Esto lo encontramos en Mateo 28, del 11 al 15. Esta mentira fragante se difundió rápidamente entre los judíos y se mantiene todavía hoy en día. Bueno, ahí tenemos también, esto es una tristeza, ¿verdad? Porque pues ellos no, ese es el problema, ellos siguen esperando al Mesías. Pero bueno, pero existe un factor muy importante. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, tal como insistieron los guardias, ¿por qué estaban dispuestos a sufrir una persecución horrible o incluso a morir por algo de lo cual no sabían que era falso? Recordemos que los discípulos empezaron a tener esa respuesta hacia su fe porque lo creyeron, porque era verdad. Si no, ¿cómo hubieran muerto? Otros han insinuado o muchas cosas de que las mujeres se confundieron, recuerdan también ese pasaje, que se confundieron cuando llegaron a la tumba a verla, que eran otras personas o que tuvieron alucinaciones, en fin. Pero lo que sí es una realidad es que ellas vieron dónde los sepultaron y ellas conocían exactamente la ubicación. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 15, 47. Y así dice, vamos a leerlo. Perdón, es Marcos 15, 47. Así dice la palabra de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Esto es cuando cierran la tumba. Ellas estaban viendo y ellas iban con él, o sea, ellas se dieron cuenta. Vamos a leer también acá cuando aparece, es en Marcos 16,
cuando Jesús se aparece a María Magdalena, el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado los demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y bueno, ellos eran sus discípulos. Pero ya cuando él se aparece, como lo habíamos leído anteriormente, y les dice, tóquenme, pálpenme, es cuando ellos, su fe, y ellos se dan cuenta que en realidad es Dios aquí en la tierra. Como en alguna ocasión había dicho ya en un estudio, 100% hombre y 100% Dios, 100% divinidad. Y bien, bueno, quiero que ya se nos acabó el tiempo y espero que te quedes con esto en tu corazón y que alimentes tu cuerpo espiritual, porque ese cuerpo espiritual, recuerda, es el que va a ser transformado. Transformado. El cuerpo físico va a tener una transformación así, cuando, o sea, ya no es el mismo, porque este cuerpo va a resucitar a una eternidad como lo hizo Jesús. Y esa es la promesa que Él nos ha dejado. Es la promesa de vida eterna que tenemos que guardar y que aún físico, si viene el arrebatamiento, el Señor va a hacer que esa transformación pase para que estemos con Él. Y también hay otros casos que en la Biblia tenemos a Enoc, ¿no? Que él dice caminó con Jesús, caminó con Dios. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo físico fue transformado en este cuerpo eterno, porque caminó con Dios. También hay otros ejemplos en la Biblia, ¿no? Felipe, que también fue trasladado, ¿no? O sea, que él se trasladó. Entonces, tenemos que movernos en este ámbito espiritual, en este cuerpo espiritual. Así como puedes ejercitar tu cuerpo físico, ejercita tu cuerpo espiritual. ¿Cómo puedes ser transformado? Por las misericordias de Dios. Su misericordia es nueva cada día, buscando de Él, leyendo su palabra, que Él empiece a develarte los misterios que hay. De verdad tenemos que tener esta búsqueda con Él, intimidad con Él, oración con Él, pláticas con Él. ¿A dónde más vas a ir con tus problemas, con todo lo que tenemos, más que a los pies de Él? No se lo cuentes a nadie más. Cuéntaselo a Dios, a Él. Con Él descarga tu corazón, de verdad. Él es Espíritu, ¿no? Es su Espíritu Santo el que está aquí. Y Él lo envió para que sobre toda carne el Espíritu de Dios esté sobre toda carne. Entonces, alimenta, fortalécete en tu espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la resurrección. Gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a esa vida eterna, la cual nosotros ya tenemos la apertura, Señor. Gracias porque Él nos guarda sin caída, Señor, porque Él nos cubre con la preciosa sangre y entonces podernos presentar sin mancha ante tus ojos, ante tu gloria, Señor, para pedirte que nos escuches en toda aflicción, por todo lo que estemos pasando. Señor, tu palabra dice que al que cree le es posible, al que cree. Y yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti. Te damos gracias, Señor, quédate con nosotros, sánanos, ayúdanos a alimentar nuestro cuerpo espiritual, a tener esa comunión contigo, Señor. En tus manos ponemos nuestra semana, esta semana que viene. No nos sueltes de tu mano. Con tu diestra, danos la victoria en todas las batallas que tengamos. Pero sabemos que tú ya has vencido todo. Has vencido al mundo. Gracias te damos. Cuídanos y estamos bajo tus alas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye.